¿Ya tienes a Jesús? Bienvenidos hermanos a este espacio de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a compartir de la carta a los Corintios, primera carta, en el capítulo 15, versículo 58. En la descripción queda eh, la cita bíblica y la lectura. Así pues, hermanos míos, muy amados, manténganse firmes e inconmovibles. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. Palabra de Dios. Hermanos, el Señor aquí nos invita a estar en constante trabajo en la obra del Señor, en estar en su viña, en estar ayudando para que la obra del Señor se dé. Solamente pongamos nuestras manos el poco tiempo que podamos y hagamos el trabajo que el Señor nos pide. Yo sé que no todos pueden hacer las mismas cosas, no es necesario estar metido en la iglesia, evangelizando, haciendo catequesis, colaborando en la parroquia, no es necesario. En nuestra vida de laicos, en nuestra vida seglar, podemos trabajar ayudando a otras personas, dando buen consejo. Los dones espirituales son muchos, el don de piedad es el don de oración. Puedes hacer el don de oración por las demás personas, por ti, por tu familia. Eso es lo que nos invita el Señor, a trabajar siempre por la obra del reino, por la obra de nuestro Señor Jesús, a no decaer, a no desfallecer, a hacerlo en todo momento, como nos dice el apóstol San Pablo aquí en su primera carta a los Corintios. Vamos a leer de la Biblia una pequeña historia, de la Biblia no, perdón, una pequeña historia de la vida que nos puede aclarar qué tipo de cristianos somos nosotros, si estamos en categoría 1, 2 o 3. Vamos a ver de qué se tratan las categorías. Un hombre se acercó a la ventanilla donde se expendían los boletos para tomar el tren en que debía viajar. Para sorpresa suya, notó que los boletos de primera clase costaban lo mismo que los de segunda y tercera. Más sorprendido quedó aún cuando ya dentro se dio cuenta de que unos y otros viajaban en el mismo coche. Se preguntaba a sí mismo la razón para que hubiese distintas categorías de boletos. No tardó mucho para que todo se le aclarara. Ascendían una pequeña colina cuando, al faltarle fuerza a la máquina, el tren se detuvo. Se presentó el conductor y dio las siguientes órdenes. Los de primera se quedan sentados donde están. Los de segunda se bajan y se hacen a un lado. Y los de tercera se bajan y empujan el coche. Los de primera, perdón, en la iglesia sucede exactamente lo mismo. Hay unos que no se quedan sentados, sino que empujan la iglesia para que camine. Estos son los de primera. Hay otros que se echan a un lado y no hacen nada. Esos son los de segunda. Y hay otros que sencillamente se quedan sentados en sus casas. Estos son los de tercera. Hermanos, pues las palabras o las preguntas aquí serían preguntarnos a cada uno de nosotros en qué tipo de categoría estamos. ¿Qué categoría tengo? ¿Soy de primera? ¿Soy de segunda? ¿Soy de tercera? ¿Qué crees que motiva a las personas que empujan a la iglesia para que caminen? Para que caminen. ¿Qué los está motivando a ellos? ¿Qué los hace pararse? ¿Qué los hace empujar? ¿Y qué podríamos hacer para que fueran más los cristianos activos? ¿Qué podemos hacer en nuestras casas? No necesitamos estar en la iglesia. Podemos desde nuestros propios hogares ser activos para la iglesia. Buen consejo a los vecinos, a los hijos, una buena crianza. Así estaremos siendo buenos cristianos desde el hogar, en el trabajo.
nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y de interactuar con los demás. Debe ser en una forma cristiana. A imitación de María, cómo vivió María para alabar y honrar al Señor. Si miramos, no se habla mucho de ella porque fue una mujer calladísima, sencilla, pero siempre hacía la voluntad de Dios. Siempre hacía lo que Él quería. Que la Virgen los acompañe y Dios los bendiga.